Nahuales. Según varias civilizaciones antiguas, se cree que al nacer, cada individuo tiene un animal como espíritu que toma el papel de protector y guía. En algunos casos, estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que se aparece en sueños, o bien hay personas que encuentran una afinidad especial con ese animal. Pero hay quienes tienen un contacto mucho más intenso e íntimo con sus criaturas. En Mesoamérica, por ejemplo, surgieron los llamados nahuales, un tipo de chamanes que tenían la capacidad de transmutarse en un animal. El término viene del náhuatl nahuali, que quiere decir oculto, escondido o disfraz. Estos brujos tenían aptitudes diferentes, pues contaban con aspectos sutiles como la visión del águila, el oído del ocelote o el olfato del lobo. Dichas técnicas servían a la hora de realizar curaciones, pero la realidad es que algunos no empleaban la metamorfosis para hacer el bien. Se dice que en México todavía existen los nahuales. Y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas. De acuerdo con narraciones coloniales, cazadores españoles contaban que en la época del virreinato, animales que habían sido asesinados por la noche amanecían al otro día como cadáveres de hombres. Ciertamente, la Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante muchos años, pero como la gente siempre creyó en su existencia y depositó en ellos su confianza, varios grupos los protegieron de caer en manos de la autoridad. Es importante mencionar que en la época prehispánica diversas deidades han destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos. Por ejemplo, Tezcatlipoca era un jaguar y a veces un coyote, Quetzalcóatl una serpiente y hasta una hormiga, y Huitzilopochtli un colibrí. Los animales siempre han formado parte de los mitos y leyendas, no solo de la tradición de nuestro país, sino de todo el mundo. No es sorpresa que hayan personas que se jacten de poder convertirse en algunos, y lo que es más sorprendente e inverosímil, que hayan algunas que clamen haber visto un nahual. Dicen los testigos que miden aproximadamente 2 metros de altura, orejas grandes, garras y patas y una cola, y que por lo general acechan las casas de aquellas almas obscuras que han dañado en el pasado. Los nahuales son considerados seres humanos híbridos, capaces de cargar hasta 10 veces su propio peso, facultados de una impresionante fuerza e impresionante musculatura. Se dice que el diablo les dio el don de una metamorfosis, en la cual cambian su cuerpo a placer por el de cualquier otro animal de considerable tamaño. Estos en su mayoría fueron brujos o hechiceros desde siglos atrás, mismos que pactaron con el diablo a cambio de poder, riquezas o una vida placentera. Yo creí que estas solo eran leyendas, y en mi trabajo como guardia de seguridad de un hospital comprobé que era cierto, que esto es real. Javier, Tláhuac, Ciudad de México. Éramos 3 policías privados en ese hospital, allá por el área de Tláhuac, en Ciudad de México. Fuimos contratados para resguardar las instalaciones. Más que nada porque había reportes de que algún loco o enfermo constantemente se metía al área de la morgue del hospital y en ocasiones manipulaba los cadáveres o los tiraba al piso. Esto se me hacía aterrador, más que nada por la sangre fría. Más o menos a eso de las 12 de la madrugada dejábamos a un compañero cuidando el área de urgencias.
y los otros 2 iniciábamos nuestro recorrido perimetral. Este hospital era viejo y jamás se terminó en su totalidad, así que tenía partes donde no había alumbrado, otras donde había partes del bosque y zonas de difícil acceso. Por eso que los borrachos o indigentes hacían de las suyas. Avancé esa madrugada con mi compañero, un tolete para defendernos y una lámpara de mano. Llevábamos la mitad del recorrido y estaba todo sin novedad. Este hospital no tenía cámaras de seguridad, por eso era que la morgue era aún más vulnerable. Conforme íbamos avanzando, sentíamos en el ambiente que algo nos estaba acechando y de algún lado nos observaba. Desde que pasamos por la morgue, algo nos venía siguiendo y para mala suerte, nuestra lámpara repentinamente se apagó. De pronto, un extraño gruñido mezclado con un jadeo de un extraño animal nos perturbó. Era como si un perro nos estuviera cazando, en espera de poder atacar. Al principio creí que era mi propio compañero queriéndome hacer una broma, pero justo cuando la lámpara prendió, esta iluminó a escasos metros de nosotros algo indescriptible. Era como la cruza de un perro, un lobo y un ser humano. Esta bestia estaba de pie y caminando en 2 patas, de aproximadamente 2 metros de altura. Yo quedé en shock al ver cómo de su asqueroso y puntiagudo hocico salía sangre mezclada con baba. Este extraño animal se nos aventó y trató de mordernos, lo que provocó que saliéramos huyendo por caminos distintos. Este hospital contaba con una iglesia donde los familiares le rezaban a Dios por sus enfermos. Extrañamente ese día y noche no había ni un solo enfermo. Ahí me metí, casi gateando del miedo, ya que esa bestia era nueva para mí y estaba a punto de morir del susto. Estuve a metros de que esa bestia me alcanzara y esta bestia se frenó en la puerta de la capilla. Pareciera que no podía pisar un lugar santo y con rabia y enojo se revolcaba furiosa sacando tierra del piso con sus impresionantes garras. Al voltear miré que mi compañero también estaba ahí, adentro muerto de miedo. Esta criatura no se marchaba. Ahí nos tuvo hasta antes de las 5 de la mañana. Prácticamente nos fueron a sacar de ahí. Cuando regresamos a la caseta de seguridad, les contamos a los relevos este inusual evento, y entre ellos estaba un anciano de limpieza que tenía trabajando ahí como 20 años, quien nos afirmó que eso era real y que no éramos los primeros ni únicos en verlo. Eso era un nahual y que ya se tenían datos de que siempre visitaba a los muertos y trataba de llevárselos y no sabían por qué. Al escuchar eso, di las gracias, tomé mis cosas y jamás regresé a ese trabajo, mucho menos a ese hospital extraño, visitado por un auténtico nahual. El día de hoy cuento esto con miedo, como si hubiera sido ayer, y temo volver a encontrarme con una bestia de este tipo.